de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos saludándoles ya a los de la Democracia 920 AM que nos siguen en la radio y también a nuestros amigos que nos siguen en el canal de YouTube de Democracia TV. Gracias por los mensajes, por los comentarios que han hecho, y como les veníamos anunciando, está ya con nosotros el, vamos a decir, el investigador. Ya vamos a conocerle un poco más. Felipe Burbano de Lara, ustedes lo han leído, me han comentado. Se han repartido los artículos, quizá mucho más de lo que es del tiraje del Universo. Muchos lo conocieron leyéndolo en el Hoy. Algunos tienen el castigo de ser alumnos de él en la Flaxo. La suerte. Entonces saludamos a Felipe Burbano de Lara, el columnista del diario El Universo, el profesor universitario. Felipe, hace un rato comentábamos de que marca la gente algunas tendencias y marca también la historia del país. Y ustedes que investigan, que dan clases, que hacen el trabajo periodístico también, marcan cómo hemos de reconocer esa historia. Pero, ¿quién es Felipe Burbano de Lara? Nació en Quito, ¿qué hace? ¿Qué le gusta? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, yo soy un sociólogo, yo estudié en la Universidad Sociología. En una universidad aquí estudié en la Católica, y mi especialización dentro del campo ¿fue en los Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Fuiste a los Estados Unidos también? Fui después. Después yo hice mi carrera de licenciatura en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica y dentro de la facultad en la Escuela de Sociología. Mi especialización dentro de las tres posibilidades que existían en ese momento en la Católica, estoy hablando del año 76, 80, fue sociología política. Y cuando terminé mis estudios de sociología, en el año 81, me demoré un poquito en graduarme, es decir, en egresar, se estaban reclutando periodistas para el diario Hoy. Que se inauguraba, ¿no? En ese estaba momento, por inaugurarse, sí. Digamos, estaban reclutando, se estaba armando la redacción del diario Hoy, y bueno, yo entré en contacto con la gente del diario Hoy y me incorporé tempranamente a la redacción del diario Hoy, porque el diario Hoy empezó a circular, digamos, el 7 de junio de 1982. El grupo original con el que nació el periódico, el grupo original de la redacción, empezó a trabajar, no sé, sería febrero, marzo, o sea, tuvimos una larga práctica previa, ¿no? Hasta ir afinando, hasta ir desarrollando las habilidades para poder sacar un periódico todos los días. Esa era la tarea durísima. Cuando el diario Hoy salió, ya el gringo Mantilla, el gerente, decidió, no, ya hay que salir, ya no podemos retrasar más la salida. Nosotros hacíamos un periódico cada 3 días. O sea, no lograban hacer diario. No lográbamos hacer un periódico. Entonces dijo, ya salió, y el rato que se tomó la decisión, salimos, y con los materiales que habíamos producido en estos meses anteriores, podían llenar, completábamos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Yo estuve en el periódico hasta el año 94, después fui a los Estados Unidos con una beca Fulbright, ahí hice una maestría en sociología política, y cuando volví de esa maestría... ¿Regresaste al Hoy también? Volví al Hoy, pero como defensor del lector, ya no como periodista. Yo ya me incorporé a la vuelta a la academia, a Flaxo, y trabajé un tiempo en Cordes, en un proyecto específico de Cordes, pero me vinculé a la academia, a Flaxo, cuando estaba de director de Flaxo, Fernando Carrión. Y después yo hice mi doctorado en España, en la Universidad de Salamanca, y en ciencias políticas. Entonces esa ha sido mi trayectoria. Esta es la trayectoria académica. ¿Te fue más la vena por la academia entonces, por la investigación, por compartir una formación más o menos, ¿qué diríamos? Universal, sí se puede decir así,
en el este, en un Ecuador en donde esto es medio no entendible. Es decir, siempre la reflexión académica, la literatura académica, yo me movía entre la filosofía política y la sociología política, y bueno, en realidad muy interdisciplinaria mi inclinación, ¿no? Porque también me gustaba la antropología, la ciencia política. Eso me apasionó siempre. Pero me apasionó el periodismo. Yo estuve 2 años vinculado al periodismo, me encantaba el periodismo y ocupé muchas funciones dentro de la redacción del diario Hoy, por eso fue que, creo yo, duré tanto. Pero nunca me he desligado de los medios de comunicación. No estuve vinculado al periódico, incluso después cuando regresé a los Estados Unidos como defensor del lector, que fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Y después ya como editorialista, hasta que cerró el diario Hoy. Y luego estuviste hasta el cierre. Hasta el cierre como editorialista, ¿no? Luego la invitación al Universo. Después cuando se cerró el diario Hoy, yo tuve una invitación del diario Universo para que mantuviera mi columna ahí, y también del Comercio. Ah, también, en los dos se disputaron. Los dos fue para mí eso una satisfacción, ¿no? Pero opté por el Universo, y por una sola razón, porque yo había trabajado los últimos años, y mi tesis doctoral fue sobre Guayaquil, sobre el proceso autonómico guayaquileño. Entonces me interesaba y me parecía desafiante escribir para un público mayoritariamente guayaquileño, ¿no? Claro. Aunque ahora uno, como tú decías, como hablábamos al inicio de esta conversación, ya uno no sabe exactamente por dónde le leen, ¿no? Claro. Porque la edición de papel ya no es la que define, digamos, el público, ¿no? Sino que... Pero claro, pero sí marca, en cambio, ¿para qué una especie? Sí debería marcar para quién estás escribiendo. El Universo es un diario nacional, y el Comercio también. Como suelen decir los guayaquileños, cuando queremos ver que están pensando en Quito, hay que leer el Comercio, y nosotros, ¿qué diríamos? Para ver lo que están pensando en Guayaquil, leeremos el Universo, el Expreso. Entonces, ¿será bueno que le lean? ¿Has readecuado tu forma de escribir para escribir en el Universo? No, Francisco. Al comienzo me sentía muy extraño, ¿no? Y extrañaba, valga la redundancia, la página editorial del Hoy. O sea, estaba tan acoplado a la página editorial del Hoy, al estilo del Hoy, a los editorialistas del Hoy, a los debates que se armaban. ¿Terminaban compartiendo cosas o debatían en realidad cosas más? Compartías, ¿no? Pero les leías, o sea, siempre estás leyendo a los editorialistas con quienes compartes la página, ¿no? Entonces, es un debate o un diálogo implícito el que se moviliza en las páginas editoriales. Entonces yo estaba muy acoplado, muy cómodo con la página editorial, llevaba ya mucho tiempo escribiendo yo creo que la página editorial del diario Hoy era una página muy importante, ¿no? La gente que reunía, pensamiento que concentraba, diverso, plural. Entonces al comienzo me sentía extraño en la página editorial del Universo, ¿no? Pero era más una quizá porque están a distancia mía. No, y no hay esto del diario, de estar, de conversar en la redacción, ¿no? Porque ya cuando escribes en la página editorial, mandas tu editorial. Y no había, en lo que noto es que en el diario Hoy había reuniones más frecuentes con los editorialistas, ¿no? Podían compartirse, reuniones y se discutía cosas. Con el Universo, tal vez por la distancia, son más esporádicas esas reuniones. Pero no, era más una sensación de extrañamiento, porque tenía nuevos compañeros de página editorial, había gente a la que yo le había seguido en la página editorial, pero ahora la leía con más atención. Entonces, claro, era un proceso de adaptación. Y también, ¿no? de nutrirte del periodismo diario, de los que van a cubrir la noticia, de que te comenten cómo había sido, y eso le da una visión distinta también al editorialista. No, porque cuando yo dejé el periódico en el 94, 2 años estuve en los Estados Unidos haciendo mi maestría. Luego volví y ya no fui parte de la redacción, o sea, me empecé a desligar de a poco de la redacción. Mi contacto con la redacción fue un contacto distinto,
porque ya no era parte de la redacción, Sí, pero no era el defensor del eras lector. el crítico de El crítico. la redacción. Entonces, cuando yo entraba a la redacción, porque tenía cartas de los lectores quejándose de algún tema, de algún de un titular. título, de una noticia, de una imprecisión. Del manejo del lenguaje. El manejo del lenguaje, la imprecisión. A veces los lectores eran muy críticos, ¿no? Y es una reflexión interesante a propósito de todo lo que hemos vivido en estos años con la ley de comunicación, de que hay que proteger a los lectores, a los ciudadanos, de los abusos de los periódicos. En mi experiencia como defensor de lectores es que los lectores son muy críticos. Muy críticos. Si no, es que no se dejan comer el cuento. Claro, no es que se tragan el cuento, ¿no? Sí, hay gente siempre que está dispuesta a decir. Y abrir una discusión sobre el trabajo del periódico. ¿Algún tema que recuerdes así que te haya marcado en la Defensoría del Lector? Que a propósito en el Ecuador fue Eloy el primero en nombrar. Fue Juan Pablo Moncagata, me acuerdo, uno de los defensores. Y creo que fue el primer defensor. Sí, no recuerdo la secuencia, ¿no? Ya. Pues estuvo el Diego Araujo, estuvo Diego Cornejo, estuve yo, de los que me acuerdo, ¿no? No, era muy movido, o sea, lo que sí me acuerdo era, y la impresión que yo tenía es que el espacio ganó una cierta presencia, una cierta credibilidad, y recibíamos... Y tenían respuestas. Y recibíamos muchas cartas, cartas, ¿no? Al principio había poquitas cartas y después cuando, no sé, probablemente vieron el estilo de la columna, las discusiones que se armaban en la columna a propósito de las noticias, pues empezaron a llegar más cartas, ¿no? ¿Y eso te alejaba? ¿Confrontaste alguna vez con un periodista de los del día a día que pusieron esa nota o incluso algún editorialista al que alguien le podía señalar algo? Eran poco frecuentes las cartas comentando artículos editoriales o rebatiendo argumentos de un editorial, porque para eso se mantenían las cartas al director. Entonces alguien tenía algún comentario, ponía una. Yo intervenía cuando había una carta con alguna crítica a la redacción, ¿no? Al trabajo, a la calidad del trabajo periodístico. Y los lectores se daban cuenta enseguida cuando había un dato equivocado, cuando había un título que no era consistente con el cuerpo de la noticia, cuando había, no malintención, pero había cierta, digamos, como que el título forzaba una interpretación del hecho noticioso que no tenía... Que podía dar una especie de manipulación al lector. Sí, bueno, digamos. O si no, generar una noticia sensacionalista que causaba un efecto que no causa ya el leer el texto de la noticia. Claro, porque ahí hay una regla en el periodismo, ¿no? Que nosotros seguíamos y bueno, el defensor del lector se sujeta a esas reglas para evaluar y discutir el trabajo de los periodistas. De los periodistas hay una regla en el periodismo y es que el título debe estar respaldado por el cuerpo de la noticia, ¿no? Si yo no me puedo inventar un título que no está... O sea, que no tenga una base en la noticia. Claro, o sea, el título sale de la noticia, el título sale del cuerpo de la noticia. Entonces los lectores se daban cuenta inmediatamente cuando el título, digamos, forzaba a una interpretación de un hecho noticioso y no tenía el respaldo, ¿no? Entonces, muy interesante porque, no es que los lectores necesitan una ley para ser cuidados, para ser protegidos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la experiencia mía también mostraba que los periodistas eran muy responsables de su trabajo. Sí, los periodistas, cuando yo me acercaba a la redacción a hablar sobre alguna carta, los periodistas tenían su propia versión y daban la base por lo que habían escrito. Y defendían su trabajo, ¿no? Y defendían su trabajo con un sentido de responsabilidad. Entonces no es el periodista irresponsable que escribe cualquier cosa. Que escribe lo que le da la gana, que no tiene ningún... No, hay una ética periodística que se practica, que se ejerce desde los propios periodistas. Además se cuida desde el medio también. Desde el propio periodista y desde el medio, ¿no? Y eso es lo que genera la credibilidad del medio. O sea, la credibilidad es digamos, una valoración que se gana con el trabajo, con la consistencia del trabajo, con la seriedad que el medio proyecta respecto de su trabajo. Uno de los amigos míos, Santiago Escobar, me decía que lee todas las columnas tuyas desde que ha estado
en el diario Hoy, que siempre ha hecho un seguimiento. Yo dije, oye, vas a tener, de todo lo que me cuentas, vas a tener que escribir un libro sobre Felipe Urbano. No, dijo, yo lo que te sugiero y te pido que le preguntes es, ¿cuál es la motivación que le llevó a hacer política y analizar la política ecuatoriana cuando muchos nos dicen que no vale la pena, que esto no sirve, que es una vergüenza, digo, no, esos son algunos políticos, no es la política ecuatoriana? ¿Cómo reflexionarías a Santiago, que es un lector contumaz de lo que escribes? Es una convicción respecto de la política, no de la política. A mí me parece que la política es la actividad alrededor de la cual se juega el destino colectivo de las sociedades. Yo tengo esa visión de la política, que es una visión que viene, digamos, de mis propias lecturas, de mi propia formación en el campo académico, desde leer a los filósofos antiguos, ¿no? A Platón, a Aristóteles, que es donde nace, digamos, la reflexión filosófica de la política y esta definición de la política como aquella actividad a través de la cual las sociedades, los seres humanos definen el sentido de su vida colectiva. Entonces, para mí, la política es importantísima, sí, claro, ¿no? Porque maneja lo público, maneja el destino colectivo de todos nosotros, ¿no? Y hay que exigir entonces responsabilidad a los que se arriesgan a intentar ejecutarlo. Entonces eso, digamos, genera un cierto aprecio, también una cierta valoración a la gente que se dedica a la política, pero para exigirle esto, claro, ¿no? Para exigirle esto, que la política sea... una responsabilidad adicional. Una responsabilidad frente al destino colectivo. ¿Cómo podemos hacer vivir, digamos, cómo podemos darle un mejor sentido a nuestras propias vidas en términos individuales y en términos colectivos? ¿Cómo convivir de la mejor manera posible, ¿no? Esa es para mí la política. Y ese es el trasfondo, creo yo, que intento movilizar detrás de los artículos y que me ayuda a mí a desplegar un sentido crítico frente a la práctica específica de la política, ¿no? Tú comenzaste casi a la mitad del periodo del retorno a la democracia, entonces a escribir, y ya en el diario Hoy, todo eso. En el 82 estaba el doctor Osvaldo Hurtado como presidente, claro, era la mitad, él entregaba en el 84 la presidencia de la República, se le entregó al ingeniero Febres Cordero. Esa transición, este primer periodo democrático se diferencia con estos 10 años. ¿Cómo nos ayudarías a encontrar una gran diferencia entre ese de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado del retorno? El periódico, yo empecé a escribir en la página editorial más tarde, ¿no? Yo era muy joven cuando arranqué como reportero. Yo empecé en el periódico como reportero de la sección económica. El editor económico era Gonzalo Ortiz. Yo le debo muchísimo a Gonzalo, ¿no? Él me enseñó a escribir, él me enseñó a redactar. Entonces yo era reportero, yo empecé a escribir ya en la página editorial en el gobierno de Borja, si no estoy mal, o sea, en 88, 92. Pero ese momento, o el momento del nacimiento del diario Hoy, era un momento, y quizá en eso hay algún parecido con estos 10 años, era un momento de mucha expectativa, mucha emoción. La construcción de la democracia. Alrededor de la democracia. Digamos, había una promesa ahí que vino con la transición. La transición fue... A descubrir qué era la democracia, de alguna manera, ¿no? Sí, porque nunca, yo creo que fue un periodo en ese sentido muy rico en términos, no solo de reflexión política, sino de reflexión intelectual, teórica, académica respecto de lo que es la democracia. O sea, yo creo que hay un corte, el inicio de un momento nuevo de reflexión sobre la democracia en el 79 que todavía marcaba estos primeros años de la transición. Y eso logra hacer dos partidos más o menos grandes y fuertes, que eran, digamos, tres, porque el Partido Social Cristiano, que por eso termina ganando también, si no era el gran partido, una fuerza con la del ingeniero Febres Cordero, terminan marcando una parte de lo que después se denominó la partidocracia, que era la democracia popular, la izquierda democrática y el Partido Social Cristiano. También el grupo del Frente Amplio de Izquierda, que era el FADI,
que después se divide en algunas cosas, ¿no? El Partido Socialista. ¿Tú crees que ahí perdimos la oportunidad de construir partidos democráticos, realmente ideológicos, con representación, como han logrado en otras partes de América Latina incluso? Es decir, hubo un momento, creo que es un momento muy contradictorio el del retorno a la democracia, ¿no? Porque venía con esta promesa de construir una sociedad democrática en un país que se había modernizado profundamente en los años 70, pero bajo la conducción política de una dictadura, el nacionalismo revolucionario. Entonces la democracia era como empatar ese proceso de modernización con la construcción de una sociedad democrática. La modernización había democratizado las estructuras sociales, había dejado el Ecuador entre los años 60 y 70, de alguna manera había dejado de ser el país agrario, aristocrático, ¿no? Con una estructura de propiedad muy concentrada, muy desigual. Había surgido también, bueno, sobre todo el Estado en los años 70 con el petróleo. Entonces había esa promesa y hubo toda una concepción que yo creo que fue la que después se mostró débil, ¿no? Una concepción de modernizar la política a través de este sistema de partidos nuevos, ideológicos, nacionales, con estructuras sólidas, que tenía como propósito último, me parece a mí, superar las formas, lo que en ese momento se consideraban las formas tradicionales de hacer política, ¿no? Populismo. El populismo que había marcado además parte de la historia del siglo pasado, ¿no? El populismo, el velasquismo, pero con una paradoja. Y la otra era superar los partidos tradicionales, que se los entendía como partidos oligárquicos, ¿no? Partidos muy vinculados a los intereses de las dos clases. Esa era la lectura de los fines de los años 70, de las dos clases que habían predominado en las estructuras regionales del poder, la oligarquía guayaquileña y la aristocracia serrana. Entonces era superar el populismo y el Partido Conservador y el Partido Liberal. Pero, curiosamente, y este es un hecho que yo creo que no hemos reflexionado suficientemente, la transición a la democracia estuvo marcada, el partido de la transición fue el CFP. Sí, fue era el partido de largo, el partido... La concentración de fuerzas populares. Yo he trabajado mucho, he investigado mucho sobre el CFP, el partido más grande. Con su líder, don Assad Bucaram, pero ese no era otra forma de un populismo mucho más... un populismo con un líder nomás, ¿no? ¿O crees que era un partido? Era un liderazgo con una estructura organizativa poderosísima en Guayaquil sobre todo, y que se irradió sobre todo el país. O sea, no había partido con una estructura de organización que tenía CFP. El problema es que Bucaram siempre estuvo vetado por los militares, y fue una condición impuesta por los militares a la transición, tanto que él no pudo ser candidato. Si era candidato, él ganaba. Y los dos golpes, digamos, de los años 60, el del 62, si no estoy mal, y después el del 72, entre otras razones... Tenían que ver por la posibilidad de que gane don Assad Bucaram. O sea, los militares vetaron un triunfo de Bucaram. Entonces, es una historia trágica, porque el partido CFP marcó la transición, pero ya con un liderazgo nuevo, distinto, ¿no? El de Jaime Roldós, que fue el que posibilitó hacer una cosa muy curiosa de la transición, que era hacer una alianza entre el partido CFP y la democracia popular, que eran, digamos, que estaban como en las antípodas en sus maneras de entender la política. De entender, pero le daba una consistencia al proyecto político. El propio Jaime y Osvaldo Hurtado le encontraban, digamos, un sentido, y resguardados, como dicen algún escrito, entre don Assad Bucaram y Julio César Trujillo, esto se volvía políticamente más viable. No sé si estaban ellos conscientes de que podían ganar. ¿Tú te acuerdas de eso? No, yo creo que sí. Yo creo que la fuerza del cambio era una cosa. Y había toda esta ola de renovación política que venía con la idea de la modernización, o sea, el desarrollo y la modernización fueron las categorías claves de los años 60 y 70. Y que culminan entonces al finales del de los 70, en el 79, con la elección de Roldós y Hurtado. Terminan con la elección de Roldós y Hurtado, pero con esta cosa rara que
digamos, la transición estuvo marcada por la presencia poderosa de CFP, ¿no? Y CFP era entre la continuidad de las viejas formas de hacer política, porque el CFP nace en los 50 y crece en los 60 y en los 70. Era otra forma del populismo plebeyo, como le llamaba Agustín Cueva, y creo que la presencia de CFP marcó la transición. Sin embargo, después muere Jaime Roldós, y esa muerte de Jaime Roldós le lleva a Osvaldo Hurtado a la presidencia, ¿no? Pero, y a un partido que había sido muy periférico, muy chiquito en esta alianza, en esta coalición que no era la fuerza de los votos, pero sí había dado los 21 puntos programáticos. Y había configurado el diseño, la arquitectura de la nueva democracia, ¿no? O sea, en eso el doctor Hurtado, digamos, jugó un papel central, ¿no? Yo creo que fue él el ideólogo de la nueva democracia, ¿no? Y cuando uno ve el diseño de la democracia en el 79, digamos, se da cuenta que había un pensamiento consistente, que sólido, había, ¿no?, una construcción democrática. Había la construcción de un pensamiento democrático, la construcción de un diseño institucional de la democracia. Esa era la novedad, esas eran las dos novedades. Esas eran las dos novedades que podrías un poco resaltar, diríamos así, ¿no? Felipe, ¿alguna vez te dio alguna inquietud de participar en militar políticamente o no? No, siempre es lo que has querido estudiar. Siempre de lejos la política, ¿no? Alguien me no se le la ocurrió reflexión política, me encanta el análisis política, me encanta la discusión política, me encanta la filosofía política. ¿Y en el 79 ya votabas? Sí. Yo votaba, claro. ¿Y votaste por Roldós de Hurtado o por el doctor Borja, por René Mogé? Por Mogé, yo era un simpatizante del Frente Amplio de Izquierda. ¿Cómo un Felipe Burbano de Lara es militante de izquierda? Y si no militante, simpatizante, o esto de la juventud siempre lleva a la izquierda, como suelen decir. No, porque, digamos, buena parte de mis compañeros del colegio no transitaron por esa vía, ¿no? Igual de jóvenes que yo, nunca transitaron por esto. Fue mi vinculación a la Escuela de Sociología en la Católica, fue el interés que yo desperté en la universidad antes, ¿no? Por la sociología, o sea, la sociología realmente te llevó me despertó una serie de interrogantes, de preguntas, ¿no?, de cuestionamientos. Y las escuelas de sociología en esa época, la Escuela de Sociología de la Católica, estaba dominada por un pensamiento muy de izquierda, ¿no? Nosotros leíamos muchísimo marxismo, leninismo. Había toda una militancia de los profesores, de los estudiantes que entraban a la Escuela de Sociología, una militancia en la izquierda radical, en la izquierda revolucionaria, ¿no? Yo nunca no te llamó la atención la militancia, pero sí siempre debatías, compartías con ellos. Claro, no, la escuela era muy activa, Esa fue una época muy buena de la Católica en general y de la Facultad de Ciencias Humanas, porque una cantidad de profesores argentinos y chilenos que habían tenido que salir de sus países presionados por el golpe, ¿no? Por los golpes en sus respectivos países, se incorporaron a la Católica. Entonces teníamos profesores notabilísimos, ¿no? Adolfo... Y con fortalezas ideológicas. Adolfo Agoglia, Arturo Roig, Enzo Mella, bueno, había un poco de periodistas, ¿no? de periodistas, de profesores. Entonces fue una época linda de la Católica, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos conversando con Felipe Burbano de Lara, el sociólogo. Ya descubrimos que estudió sociología y además ciencia política, es profesor de la Flaxo, escribe normalmente en El Universo, yo diría, y a pedido de muchos, decían, queremos ver algo más de aquel a quien leemos. Aquí está Felipe Burbano de Lara y enseguida volvemos para seguir conversando. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos
lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente, democráticamente, la radio de la gente, democracia, la radio de la gente, democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso a conversar con Felipe Burbano de Lara. Estamos comentando sobre, claro, uno lee a veces y se imagina cosas. Un día conversando con Galeano, nos decía en el Café Brasilero, hace ya 22 años, teníamos ganas de conocerle y nos dijo, y bueno, ¿y se decepcionaron o qué pasó? La verdad que solo el hecho de conocerle ya era importante. Y nos ha pasado esto ahora, Felipe, que la gente quiere saber algo más de Felipe Burbano de Lara. ¿Piensas que estás marcando el pensamiento del país, que nos llevas a la reflexión y que tus reflexiones, a lo mejor, no sé si queriendo o sin querer, intentan marcar una línea de pensamiento, de reflexión? ¿Tú ya sientes que has logrado eso? Pero totalmente espontánea, ¿no? Yeah. Totalmente espontánea. Es como que se ha venido... O sea, se ha ido construyendo a través de tu aporte. Se ha ido construyendo esta capacidad de reflexión muy vinculada a la coyuntura. Y creo que tal vez una ventaja es esta vinculación permanente que yo tengo con la política, esta relación permanente que yo tengo con la política. No con la política de todos los días, pero sí con el quehacer político. Pero a través de la academia yo enseño pensamiento político. Yo tengo un curso de pensamiento político, yo doy un curso sobre Estado, tengo un curso sobre cultura política. Entonces estoy permanentemente leyendo y reflexionando y buscando cosas sobre la política, ¿no? Investigo sobre la política, escribo sobre política en un sentido muy amplio. Entonces, traslado, digamos, de esa preocupación, esas reflexiones, esa formación, esa actividad que marca mi vida en general hacia la reflexión del país, ¿no? Los jóvenes que estudian, que siguen los cursos tuyos que toman, ¿te llevan inquietud? ¿Sientes que estos jóvenes sí están interesados en la política? ¿O solo quieren estudiarla y mantenerla así de lejos como buenos sociólogos? No, están interesados en la política, pero están interesados en la política, siento yo, desde la perspectiva de investigadores, ¿no? A veces de docentes, volverse docentes, a veces volverse asesores políticos, a veces ser funcionarios públicos, ¿no? Hay un interés por la función pública generada por la política, por la reflexión de la política. Hay interés también en la política, menos, ¿no? En la militancia, en el activismo. Entonces sí hay un interés. Lo que no hay, y eso me parece a mí que es una cosa que habría que preguntarse por qué, lo que no hay es una capacidad de mayor interacción entre la academia y el acontecer diario de la política, ¿no? Que es lo que da el periodismo. Claro, sí, te vincula al día a día. Al día a día y a la coyuntura y al desarrollo de la coyuntura. Cómo responder la coyuntura. Y tener la capacidad de pensar la coyuntura, ¿no? Pensar la coyuntura, digamos,
a partir de las herramientas, los instrumentos, las categorías, la perspectiva que te da la investigación, ¿no? Entonces es lo que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? Sentir que puedo usar unas herramientas analíticas, unos conceptos que han sido desarrollados por la filosofía, por la teoría, en la interpretación de los acontecimientos diarios, ¿no? Y un poco en el destino y en la marcha del país. Eso es lo que a mí me gusta del espacio editorial, ¿no? Como te digo, es un espacio que se conecta íntimamente con lo que yo hago en mi vida profesional, en mi vida diaria, ¿no? Que es la academia, la investigación. Si es que te pediría un alumno definir al presidente Correa y estos 10 años de Revolución Ciudadana, ya que estamos en el semestre electoral para no salirnos de la academia en el fin de ciclo, ¿cómo le definirías? ¿Encuentras que esto es, porque la Revolución Ciudadana marcaba una especie de casi la ultraizquierda llega al poder, porque están ahí algunos Alfaro Vive que después terminan pidiendo pensión por haber hecho lo que ellos quisieron hacer y de voluntad, y uno les admiraba porque tenían la valentía de haberse lanzado y uno quería otros instrumentos para la lucha, pero después terminan pidiendo pensión? ¿Cómo definimos estos 10 años, Felipe? Y que conste, perdón la interrupción, que muchos artículos yo he leído que reflexionas sobre valores que le das a estos 10 años en algunos casos. Yo creo que es un proceso muy interesante, muy polémico, ¿no? Muy polémico. Me parece lo que a mí me atrae de la Revolución Ciudadana. Cuando digo me atrae de la Revolución Ciudadana, lo digo en términos más como investigador y académico, claro, como sociólogo, como fenómeno político, más que como hecho político. Más que como adhesión a la Revolución. A veces alguien ha interpretado como adhesión. No creo. ¿No? No, porque he sido muy crítico. Ya después sí. He sido muy crítico y yo nunca, alguien me mandó un artículo que yo había escrito en el 2006 que tenía el título Rafael Correa, y un amigo me mandó el artículo en 2006, cuando estaba en campaña o ya había ganado la elección, la segunda vuelta. Él me mandó el artículo, esta copia del artículo con un comentario que decía Felipe el Brujo. Y yo leí ese artículo y me sorprendió, digamos, porque era un artículo lo que habías interpretado muy crítico, como en ese artículo yo, digamos, veía un poco cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, ¿no? Entonces me parece un fenómeno muy interesante. Me llama la atención la capacidad de liderazgo y de conducción política que ha tenido la Revolución Ciudadana, ¿no? ¿La Revolución Ciudadana o el presidente Correa? Las dos cosas. Yo creo que aquí hay una fusión de varios elementos que hay que investigar, que hay que trabajar, que hay que reflexionar para entender por qué fue exitosa esta construcción de una estructura de liderazgo, en qué de liderazgo y de conducción política, ¿no? En qué se sostuvo, en qué se fundamentó. Porque desde ese punto de vista es un proceso que marca en realidad una discontinuidad con lo que había sido el Ecuador inmediatamente anterior. Y al mismo tiempo, ¿por qué esta estructura de liderazgo, que tiene esta fuerza, esta fortaleza de conducción política, que es un tema que los sociólogos políticos y los politólogos trabajamos mucho, ¿no? Es decir, el liderazgo, ¿de dónde surge? ¿En qué se sustenta? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuándo tiene legitimidad un liderazgo? ¿Cuándo logra esta empatía, digamos, tan fuerte con la sociedad? Que le da el respaldo a la sociedad que está dispuesta a pelearla, ¿no? Que está dispuesta a pelear, que crea una estructura de identificación con la cual se siente, puede ser redundante, identificada a la sociedad y genera una capacidad de movilización. Entonces las cosas que ha logrado desde ese punto de vista la Revolución Ciudadana son muy importantes, ¿no? Es decir, ganó la segunda vuelta electoral, ganó el plebiscito, es decir, una serie de... Hizo su constitución. Hizo su constitución. Pero al mismo tiempo, ¿por qué estos liderazgos, por qué estas estructuras de liderazgo que son capaces de generar tanta
adhesión y tanta legitimidad y generar tanta expectativa de cambio y transformación en la sociedad, me parece que por ahí está la clave, terminan en lógicas autoritarias. O sea, ¿por qué América Latina? Y esto uno podría revisar casi en todos, ¿no? Revisar con excepción del Uruguay. Pero históricamente tú dirías que es siempre así. No siempre, pero hay una tendencia a que estos procesos de cambio que se autoidentifican como procesos de transformación social, como un elemento de izquierda, de progresismo, digamos, estos o refundacionales terminan en lógicas autoritarias. Entonces, ¿tú dirías ese es, digamos, un tema clave, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que son fuertes, terminan siendo autoritarios y generando, a mi juicio, retrocesos en términos democráticos, retrocesos en términos de avances, de consolidación de derechos ciudadanos, en fin, un poco de cosas. Quizá no será porque la propia izquierda y el pensamiento marxista llevaba, y se acuerdan, y si no se acuerdan, han oído lo de la dictadura del proletariado, y dictadura es dictadura. Sí, pero no creo que esté eso, no creo que esté eso detrás, ¿no? Aunque siento que la izquierda de todos modos sigue manteniendo una relación muy conflictiva, muy tensa con la idea de la democracia, ¿no? Sobre todo con la idea liberal de la democracia. Hay una conflictividad que hemos visto en todos los gobiernos de izquierda de los últimos años en América Latina, que ha sido un batallar, un cuestionar a los fundamentos liberales de la democracia, ¿no? Y creo que en ese cuestionamiento a los fundamentos liberales de la democracia hay un reencuentro con el marxismo, o está el peso de una tradición marxista que siempre vio con sospecha a la democracia liberal, acusándola de ser una democracia burguesa, una democracia de clase, ¿no? Una forma disfrazada dictadura, ¿no? Como decía Lenin y como decía Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Entonces, creo que vuelve a ratos esa tradición de izquierda, ese prejuicio, digamos, de la izquierda frente a la democracia. Uno puede percibir eso en los discursos del presidente cuando Correa. Descalifica a los grupos, cuando encuentra ahí los contrapoderes del mismo, pero cuando usa temas como los que usaba Stalin, ¿no? Diciendo hay que señalar a estos son los culpables, de estos otros actúan así, estos son los que ganan. No sé si eso venga de la izquierda, yo creo que eso viene de una tradición populista, ¿no? Una fuerte tradición populista en América Latina, y digamos en las investigaciones, en las reflexiones sobre el populismo, una de las cosas que se ha establecido, ¿no? Como característica del populismo por otro identifique a la estructura del poder, ¿no? La oligarquía, la partidocracia, lo que fuera. Entonces, digamos, probablemente se alimentan mutuamente, ¿no? Esta tradición de izquierda, de lucha de clases, de identidades muy fuertes, excluyentes, antagónicas, pero también con esta fuerte tradición populista que está muy arraigada en la cultura política del Ecuador, ¿no? ¿Por qué la gente piensa que hacer política es casi delincuencial? ¿Por qué? Y entonces, y a veces los medios de comunicación, los que reflexionan, hablan de cuando señalaron la partidocracia, le pusieron casi una lápida a los partidos políticos sin tener compasión, diría tú. ¿Tú has escrito sobre la partidocracia? Sí, digamos, sobre el sistema de partidos que predominó en el Ecuador entre el 1982 y el 2006. Yo he escrito algunas cosas. No ha sido el tema mío los partidos, ¿no? Temas míos han sido más bien populismo, esas cosas. Pero claro, digamos, he analizado, he discutido sobre la naturaleza, la naturaleza del sistema de partidos ecuatorianos desde la transición a la democracia hasta su colapso en el... ¿Ayudamos los medios al colapso de los partidos, o los partidos se consumieron porque perdieron esa idea primaria del 79 de construir una democracia con roles de los partidos que sean fuertes, representativos, que recojan inquietudes?
Yo creo que hay una gran deuda de la política hacia la sociedad, de los partidos hacia la sociedad, de los políticos hacia la sociedad, ¿no? Digamos, una gran deuda que ha generado este déficit de representación, esta crisis de representación y esta dificultad para que nos podamos reconocer en los partidos, ¿no? ¿En qué sentido, me parece a mí? ¿En qué sentido la frustración? En el sentido que la política no ha sido capaz de generar una sociedad más democrática, una sociedad más igualitaria, una sociedad que sea capaz de recoger los anhelos de transformación, de cambio de los grupos más vulnerables, de los grupos más excluidos, y que la política se haya convertido, yo creo que esa es la frustración de la política en los años 80, 90, se haya transformado en un campo manipulado, utilizado por ciertos sectores para generar unos beneficios específicos, unos privilegios específicos, ¿no? Ahí perdieron el rumbo entonces los partidos. Yo creo que ahí perdieron el rumbo los partidos. Apareció una especie de élite política vinculada a los partidos. Clubes electorales. Y muy cerrados, ¿no? Y muy cerrados y que trabajaron y que vivieron de espaldas a la sociedad, ¿no? Y eso pasó no solo en el Ecuador, pasó en Venezuela. Sí, en los países y donde más profunda fue esa distancia entre los partidos y la sociedad, los partidos y los grupos sociales. Llegamos a lo que ha llegado ahora. Llegamos a las revoluciones bolivarianas, ¿no? O sea, la crisis de Venezuela es una crisis profundísima, ¿no? Con el Caracazo. Bolivia, yo he trabajado mucho Bolivia, todo el proceso de ascenso del MAS y de colapso de la famosa democracia pactada fue eso, es decir, una democracia y unos partidos que se enclaustraron, se encerraron en el manejo de las instituciones, que hicieron de ese manejo de las instituciones casi un espacio de propiedad. De propiedad, de monopolio. Ellos designaban las dirigencias. Y de ahí comenzaron también las broncas internas, diríamos, que terminaron estos repartos, ¿no? Estos repartos, pero sobre todo la distancia con la sociedad. Y el caso del Ecuador, en eso también es un caso, toda la inestabilidad que se vivió entre el 96 y el 2006 es, digamos, un proceso interesantísimo, que terminó en la Revolución Ciudadana. Felipe, ¿cómo ves este semestre electoral que te decía, con 4 candidatos, pero ya después de proclamados? Ahora el señor alcalde de Guayaquil resulta que dice que, oigan, juntémonos nomás para tener una reunión. Es injusto incluso con los ya proclamados y... No sé, no he escuchado esta declaración de Jaime Nebot, no sé si fue. Dice que si es que, parece que fue ayer en la tarde en alguna radio, y es la noticia, y algunos comienzan a fortalecer, no es una forma de desgastar a los candidatos que de alguna manera ya están proclamados y que avanzan, ¿no? O tal vez es una forma de reconocer que los candidatos proclamados no tienen la fuerza que ellos imaginaron, ¿no? No sé de dónde se imaginaron que esos candidatos podían tener fuerza, o sea, digamos la candidatura de Cynthia Viteri, ¿no? Digamos, no hay que ser cientista político ni politólogo para anticipar, o sea, para anticipar que eso era una cosa que no iba a ningún lado. Y tienes al licenciado Lenín Moreno con el actual vicepresidente. Después de Lenín Moreno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si es que la fuerza del presidente y de su partido logran apuntalarlo. Sí, o sea, la impresión que me da es que él llega con un cierto capital político propio. No sé qué tan sólido y consistente sea ese capital político. Me parece que es como que Lenín Moreno tiene una imagen de más bien creada, ¿no? No, una imagen buena, digamos, un aprecio de la sociedad hacia su imagen, hacia lo que él representa en términos personales, lo que representó quizá en la Revolución Ciudadana, pero no sé qué tan consistente sea esa imagen en términos políticos, o si sea una imagen que va a empezar a debilitarse rápidamente. Y el general Moncayo, que parece que, claro, del 2 o del 1-7, de golpe al 8, al 9, al 10, dependiendo de la encuestadora. Él consolidó, digamos, él tuvo un sector de la... Él logró una cosa importante para su candidatura, que es la que genera hoy una cierta expectativa, ¿no? Haber logrado una alianza, ¿no? De los partidos de izquierda
de Pachacutic y de Unidad Popular alrededor de su candidatura y de otras Otros agrupaciones, grupos, ¿no? Y me parece sobre todo que en el caso de Moncayo, él llena un hueco, no sé si los llene, pero podría eventualmente llenar un hueco, un vacío de liderazgo entre los quiteños, entre los serranos, ¿no? Que no encontraban una representación. Que no nos vemos en Cintia, Ya. que no nos vemos en Guillermo Lasso. En Guillermo Lasso, y que tampoco nos vemos en la Revolución Ciudadana, ¿no? Representados. En esa identificación fuerte que sigue teniendo y que va a ser muy complejo para Lenín Moreno, es esta identificación suya con la Revolución Ciudadana. Yo creo que hay un desencanto de muchísimos quiteños con la Revolución Ciudadana. De pronto esos quiteños van a voltear la mirada hacia Paco Moncayo. Y en el caso de doña Cintia Viteri, ¿no te parece que el tema de género, que ha sido muy posicionado, como dirían los actuales gobernantes, socializado lo suficiente como para que sea una mujer con 20 años de todas maneras en la política, no sea capaz de llevar la bandera? No. El señor Lasso con todos Yo creo que el problema años, de Cintia, construcción del partido. El problema de Cintia Viteri, digamos, incluso desde la perspectiva de género que tú planteas, digamos, no es una candidatura, ni hay detrás de esa candidatura un discurso que reivindique fuertemente el tema de género. Y si es que había algún conato de reivindicación del tema de género, el señor Nebot se encargó de sepultar cuando dijo que ella es de... Es el que lleva los pantalones. No, que ella es nuestro hombre. Sí, es el hombre, sí. Sí, digamos, es una desvalorización total de... Cintia es el hombre, dijo. Cintia es el hombre, que eso le habían dicho en la calle. Sí, Oiga, abogado, ¿qué? Cintia es el hombre. hombre. Una forma de desvalorizar incluso esa eventual fortaleza que uno podría haber identificado en la candidatura de Cintia. Y en el señor Lasso, don Guillermo Lasso, ¿no encuentras que este trabajo permanente, su anterior candidatura, la construcción de su partido, la sumatoria, le da una fortaleza o no? Pero creo que se están neutralizando las dos candidaturas de la derecha, creo que se están bloqueando mutuamente. O sea que podría, ¿no? Esa conciencia podría haber recibido Jaime Nebot a plantear eso. Es decir, esta rivalidad, esta disputa de liderazgo que existe hoy en la derecha, entre dos liderazgos muy distintos, aunque con visiones muy parecidas respecto del país, de la política, porque habría que poner los discursos en contraste de Nebot y de Lasso, y yo no creo que vamos a encontrar mayores diferencias, ¿no? Pero hay una rivalidad que se ha vuelto personal, y que se ha vuelto personal y política, es decir, quién es el líder de la derecha, y me parece que ahí Nebot está, digamos, jugando a este papel de yo no soy, pero tampoco es Lasso, ¿no? Es decir, perro de hortelano, ¿no? No come ni deja de comer. Porque Nebot, bueno, si le hubiera tomado la decisión de lanzarse a candidato, ok. Si no hubiera dicho ahí... Tienes razón, está disputando el voto a voto. Y estoy disputando el liderazgo, pero él no es el líder. Él es un líder que se quedó anclado en Guayaquil, es lo que yo siempre he sentido y he pensado. Pone como candidata a Cintia Viteri y uno siente que detrás de Cintia Viteri está Nebot. Y yo creo que los electores... Es como cuando sientes que Lenín Moreno detrás está el presidente Correa. Y que va a tener que hacer un esfuerzo enorme para generar una identidad política propia, como ya vimos, que intentó hacer en la primera concentración a su regreso de Europa y ahora en la convención, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, Felipe. Dos preguntas adicionales. La una, ¿cómo escoges el tema sobre el que vas a escribir? Me viene el título, Sí. me viene el título. Yeah. Me viene el título, ¿no? Digamos, es algún acontecimiento que yo encuentro que hay ahí un hecho importante, o sea, detecto que un acontecimiento ahí ocurrió algo y que algo que ocurrió, digamos, va a marcar la dinámica de la coyuntura política en los próximos días, o está marcando un sentido del devenir político, ¿no? Entonces, ¿y sugieres ahí la solución o solo nos dejas planteado? Hay alguna gente que dice, sí sugiere la solución.
Yo creo que hay detrás de una reflexión, ¿no? Sí, O sea, yo creo que hay una visión de la política y hay una visión Ujú. idealizada de la convivencia colectiva para volver al inicio de cómo yo me imagino una sociedad, de cuáles son los valores que debería tener una sociedad, y un sentido también normativo en las reflexiones que hacemos cada uno de nosotros, y por lo tanto hay un esbozo de un proyecto, hay una visión que está detrás, que es la que alimenta la crítica. Y que además intentas trasladarle entonces a la sociedad. Claro, ¿no? Entonces hay una concepción de la política, hay una concepción de la sociedad, de la justicia, de la libertad, bueno, de los temas alrededor de los cuales se juega la política, ¿no? Pero es eso, entonces, yo qué sé, verle a Lenín Moreno el sábado, verle a Lenín Moreno el sábado, el vestido de blanco, y atrás toda la directiva de verde, entonces ahí me viene el título, ¿no? Es una imagen que me produce un título, porque en esa imagen encuentro qué está pasando. Claro. Que hay ahí un mensaje subliminal y que pasa que no es tan subliminal, es un mensaje que está describiendo un fenómeno, un proceso. Felipe, ¿estás escribiendo algo a más de todo esto, un texto sobre algo? ¿Estás investigando algo puntual en estos días? Sí, yo... ¿Cuándo crees que podremos ver un libro de Felipe Burbano ya así con las últimas reflexiones sobre esto? Ahora, no sé, ¿no? Ahora los académicos tenemos un tipo de producción que es más artículos de revistas, capítulos de libros. ¿No? Esa es un poco la exigencia que tenemos ahora por la ley, y por la universidad, y eso nos ha alejado un poco de la idea de los libros, ¿no? Entonces yo no tengo un libro aquí en mente, no tengo muchos artículos que estoy trabajando, que estoy puliendo. ¿Te animarás a escribir algo así ya de una reflexión, qué sé yo, del retorno a la democracia? Acá un libro que nos permita revisar históricamente lo que nos ha pasado, ¿no? No va por ahí la... No. Hay cosas sueltas que, digamos, yo tengo varias cosas sobre ese periodo, pero no, ahora estoy trabajando temas más puntuales, ¿no? Temas más puntuales sobre democracia local, gobiernos locales, transformaciones estatales. Me vino a la idea una cosa que decía el pájaro Febre Cordero sentado ahí, decía, una gran pregunta que yo hice al principio era una de las candidatas a reinas de Quito: señorita, ¿cuál es su color favorito? Entonces, para no dejar de preguntar eso, ¿juegas golf? Me han dicho. Sí. Yo soy golfista. Sí, ¿no? Sí, me han dicho que juegas golf. Yo soy golfista, sí, mucho tiempo. Esa es una afición que nos sembró mi papá. Mi papá era golfista, todos mis hermanos son golfistas. Yo juego desde 6 años, 7 años, con un lapso. ¿Y algún concurso? ¿Alguna cosa así? Sí, yo jugué varios campeonatos sudamericanos. Yo fui campeón nacional. Entre los 18 y 22 años era un buen jugador de golf. Fui seleccionado ecuatoriano, jugué muchos campeonatos sudamericanos representando al Ecuador, ¿no? Y hasta ahora juego, hasta ahora juego. Es, digamos, un hobby, ¿no? Una afición que yo tengo. ¿Y hincha de algún equipo? No, yo me desencanté del fútbol cuando tenía 15 años, 16 años, en parte por las frustraciones con las sistemáticas derrotas de la selección en las clasificaciones a los mundiales. Yo era un fanático del fútbol, me encantaba el fútbol, pero eso me generó una gran frustración. Una barrera. Entonces no tengo ningún equipo que le sigo, pero le sigo al campeonato nacional, sigo la tabla de posiciones, oigo los debates y todo, pero no soy hincha. Y me caen mal los hinchas. Híjole, qué pena, yo soy hincha de Aucas. De Aucas. Sí. Esos son los que menos mal me caen. Bueno. Bueno, gracias Felipe por compartir estas vivencias, de tolerar algunas y sobre todo el conversar sobre lo que haces, las clases que das, me imagino así, en las clases en la Flaxo. Esperemos que la Flaxo siga siendo así, que recupere un poco más de democracia. Yo he sido crítico a veces con que no tiene la suficiente democracia, pero ustedes ahí han trabajado para eso. Creo haber cumplido con que quieran conocer un poco más de Felipe Burbano de Lara, tal cual. Él es así, comenta así, piensa así, juega golf. Gracias Felipe por acompañarnos. Gracias Francisco a ti por la entrevista. Y yo creo solo una
precisión. Yo creo que Flaxo es una institución democrática, ¿sí? O sea, hay un ambiente pluralista, un ambiente de amplitud, un ambiente de reflexión. Lo que pasa es que la academia ha sido también arrastrada por este proceso complejo de los últimos 10 años y de alguna manera ha sido llevada también por las lógicas de la polarización. Ninguna institución se ha librado de esa lógica, ¿no? Pero eso no quiere decir que se hayan cerrado los espacios dentro de Flaxo, ¿no? Yo rescatarías y reivindicarías. Sí, yo reivindico eso. Queremos agradecerles de este programa, estará a la disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. El día de mañana nos estamos encontrando en cambio para conversar con Agustín Grijalva, es un candidato a rector de la Universidad Andina, también otra universidad que tiene estos resultados de los 10 años. Nuevamente gracias, Felipe. A ti, nos Francisco, vemos mañana. Ya, ayer le escuché